frente a cualquier situación, porque además se prioriza, la seguridad no se negocia. Puede que el niñito, si no tiene el tamaño adecuado para montarse en el aparato, podrá llorar lo que quiera, su recuerdo se podrá bañar por unas lágrimas, pero nadie va a tener un recuerdo feliz de un accidente. Entonces, siempre la gente se le hace muy fácil responder lo que hace, qué es lo que tú haces, eso se responde muy rápido. Entonces, cuando le preguntas cómo lo hace, ya un poquito más complejo, pero igual lo responde. Pero cuando le preguntas por qué lo hace, ahí está el tema. Ahí está el tema y ahí se queda. Si, por ejemplo, Waldine, la seguridad, el disfrute, el amor, son valores, le dan vida a su estrategia de negocio. Los valores son la guía de la toma de decisiones. Yo le digo a los gerentes, tú tomas decisiones por aquí. ¿De qué se trata humanizar? Cuando tú le preguntas a un público qué esperan de un líder, no te dicen ningún defecto. O sea, lo que esperan de un líder o lo que esperan de y si le hacen la pregunta sobre el jefe, las respuestas son las mismas. Que sea carismático, capaz, empático, que escuche, que reconozca. O sea, la lista es larga, pero tú nunca escuchas, bueno, que cuando no logre objetivos le dé rabia, que frente a un desafío le dé miedo. Tú no escuchas eso. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y feliz domingo. Agradecida de compartir un nuevo episodio y más allá de ello de ser recibida por ustedes a través de este proyecto Tu Podcast En Contraste. Yo soy Mariale y cada domingo vengo acompañada de invitados poderosos, cargados de mucha historia, de muchas experiencias y como les he comentado anteriormente, pues a través de las historias y las experiencias ya conseguimos en sí herramientas que nos van a ayudar a crecer personal y profesionalmente, que es uno de los propósitos más claros que tiene este podcast. Queremos que a través de las historias reconozcas tu proceso o te relaciones con el proceso de nuestro invitado y veas que las cosas no han sido tan ligeras como parecen. El día de hoy no es diferente. El día de hoy vamos a conversar con alguien que tengo historia y ella no lo sabe. La invitada del día de hoy tiene muchos haceres, ¿no? Los cuales vamos a recorrer a través de la entrevista y por supuesto en sus redes sociales pueden conseguir muchísima más información. Una de las cosas que puedo resaltar de ella es su vasta experiencia en la parte de relaciones industriales, recursos humanos, de ocuparse y preocuparse por el desarrollo organizacional y la cultura organizacional, la cual es poderosísima para todo emprendimiento, ¿no? Estés iniciando o estés en el pleno proceso de ver crecer tu compañía. Hoy vamos a saber la importancia de la cultura organizacional, que para mí es un poema, déjeme decirle. Adicional a ello, ella es vicepresidenta de la Asociación de Coaches en Venezuela, pues es venezolana y es autora de su libro El mensaje de los lunes, lo cual tiene 52 reflexiones, la cual lo podemos sumergir durante todos los días para poder pues conectarnos con algo que de repente nos resuene ese día que tomamos la lectura. También es coautora de Mujeres Dream Boss, la cual tiene muchos tomos ya publicados y ella forma parte de una de las primeras publicaciones que tuvo esta entidad, de que más adelante también vamos a conversar. Ya la he presentado mucho. Yo lo que puedo resaltar de ella es que es mi percepción, es una conexión propia con sus raíces. Siento que hay que ella tiene su cable a tierra muchas veces, que es su conexión con su familia y su conexión de dónde viene. Y también vamos a hablar de una mata de mamón por allí que también forma parte de su historia. Y la historia que tengo con ella es que, bueno, soltando los monos, lo cual es una metodología MAPS que ella es creadora, yo he estado en sus entrenamientos de más de una oportunidad. Así que le quiero dar la bienvenida a Laura La Rosa el día de hoy. Bienvenida. Mariana, es un placer estar acá contigo en esta ventana y además con todo lo que has dicho. Bueno, mira, siempre estas conversaciones sobre las organizaciones, sobre el tema de cultura, cosa que amo, en lo que adquirí mucha experiencia profesional y que hoy es una de las cosas que hago con mucha más frecuencia en las empresas que acompaño. Estas tertulias a mí me encantan porque es la manera también, como dices tú, de poder, yo no sé si ser un modelo, pero sí ser una referencia. Yo creo que cuando te miras en el espejo de alguien
y puedes decir, yo estaba allí y yo puedo estar mejor. Y yo creo que esa es la envidia que a mí me gusta. La envidia que no que te moleste que tú tengas algo bueno, sino que diga, si ella lo tiene, yo lo puedo poner, lo puedo tener y voy para allá, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay envidia buena, es esa, Sí. la que te conecta con la visión poderosa de que si alguien logró algo, y yo creo que pueda estar allí, y lo consiga, incluso se supere mucho más. Esa es la idea de aceptar estas conversaciones. Bueno, yo estoy muy agradecida porque sé que mi vibra es totalmente diferente cuando me tocan estos temas. Así que vamos a tratar de sacar lo mejor de Laura el día de hoy. Laura, una de las características de este podcast, para iniciarlo, es tratar de ubicar al ser humano. Es decir, pues me toca sentarme en la orilla de la playa después de todos mis haceres. Me toca descalzarme y tomarme un café o un vino. Y bueno, tengo esa conversación conmigo y me pregunto, pues bueno, ¿y quién soy yo? Si no estoy haciendo consultoría, si no estoy haciendo coaching, si no soy mamá como un rol pues importantísimo y que uno desarrolla vastas habilidades. Bueno, ya no soy de recursos humanos, ya dejé toda esa gente por allá y me toca sentarme conmigo y hacer un recuento de quién soy, cuál es mi esencia. ¿Qué me podría decir Laura de eso? Mira, yo soy una mujer sumamente soñadora. Yo creo que cuando yo voy a la playa y pongo los pies en el agua y me pongo a ver el horizonte, yo no sé cuántas cosas planeo allí y sueño. Y me encanta eso, me encanta hacer el recorrido. Yo soy sumamente soñadora, me encanta tomar café con amigas, disfruto muchísimo. Yo creo que una de las bendiciones que tengo en mi vida es estar rodeada de gente buena, de amigas que amo, tomarme un vino, chacharear, hablar de la vida, hablar de cualquier cosa. Me encantan los temas existenciales. Tengo muchas amigas psicólogos, tengo amigas psicoanalistas, de logoterapia, en mi mundo de formación. Y esas son conversaciones que yo disfruto mucho, hablar del ser humano, hablar de las luces y sombras del ser Mm, humano mm. es algo que me encanta. Amo la salsa, que ese es mi género favorito, ¿En la, serio? sal- la salsa romántica. Me gusta muchísimo y estar en Colombia es una de las cosas. El año pasado estuve en el Mm. Festival de Salsa, donde estuvo Oscar de León, Rubén Blades, estuvo Jerry Rivera, el grupo Nietzsche, y yo estaba ahí, pero levitando. Me encanta mucho la música, me gusta mucho bailar. ¿Qué hago cuando no estoy facilitando, cuando no soy mamá y esposa? Estoy planeando, escribiendo, me gusta mucho escribir, leer también me gusta, leer, estarme actualizando. Yo escucho también, me encanta ver las conferencias TED, yo soy, veo qué hay de nuevo en las conferencias y las Mm. veo, así como hay gente que puede inspirarse en mi historia. Yo me inspiro en la historia de muchas personas por ejemplo, este tipo de conversaciones, Mariale, la disfruto mucho por eso, ¿no? Entonces, esa soy yo, una mujer que cree que es muy testaruda, yo soy muy terca. Cuando creo que algo puedo hacerlo, rendirme me cuesta. Y yo creo que Mm. eso también es un defecto porque a veces sufro mucho por no soltar cosas que ya tengo que soltar. Y yo creo que los monos lo escribí mucho desde allí. Sí, El soltar los monos ya lo te iba a escribí decir. mucho hey, qué cosa voy a soltar de manera más liviana, conectándome con lo que sí es posible. Y bueno, creo Mm, que lo que yo escribo y lo que yo hago para desarrollo en mucho o en todo es algo que he caminado. Es mm. algo que he caminado, que me ha funcionado y que bueno, pongo ahí a la disposición del mundo para generar. Ok. Yo puedo percibir, me puedes corregir, que tienes un alma de niña, ¿no? Sí, que eres muy curiosa. Me parece que eres muy curiosa, que disfrutas de la curiosidad. Es algo que te mantiene como despierta. Es lo que puedo percibir. Cuando comentabas de que conoces, o sea, me causa curiosidad cuando la persona tiene la facilidad de reconocer quién es, porque no es una pregunta que solemos hacernos
sobre todo en cierta etapa donde nos dedicamos mucho al hacer. Entonces estamos definidas siempre por cargos y posiciones y por roles, ¿no? Lo cual culturalmente creo que es válido porque así hemos sido como enseñados, pues es un patrón de conducta, una creencia de que mientras más títulos tenga, pues tienes más posición. Sin embargo, pues desligar la posición del hacer con que necesariamente te identifica con quién eres. Yo particularmente pasé por el proceso donde, wow, dejé de trabajar y entonces, bueno, háblame un poco de ti. Wow, no tengo ni idea. O sea, no sé qué decirte si no soy administradora, si no soy coach, si no soy licenciada, no sé qué decirte. Entonces empecé con esa búsqueda. Entonces me causó curiosidad cuando la persona ya sabe lo que es. ¿En qué momento Laura pudo darse cuenta de que todo eso que ella define ahora que es, son ciertamente las habilidades que le permiten desarrollarse como profesional? Mira, yo, tal como lo dices, y creo que no lo pudiste haber definido mejor desde mi punto de vista, yo creo en eso de que a las mujeres nos educan para ser perfectas y a los hombres para ser valientes. Mm, Y creo que en esa perfección, la acumulación de títulos y de éxito y sentir que no se es suficiente es algo muy común en las líderes mm, femeninas. Yo estuve allí. Y creo que en mi conexión, por ejemplo, cuando yo me certifiqué en Gestal, hice Gestal 5 años casi, y tenía que ver con voltearme los ojos, con mm, voltear los ojos y ver si te quitan los títulos, ¿qué queda de ti? ¿Qué queda de mí en ese proceso? Empezar a mirar hacia adentro mm, y sobre todo aceptar las sombras, porque yo creo que todavía descubrir que sí, sí, yo soy creativa, pero también soy muy competitiva. Si hay un juego, quiero mm. ganar. Bueno, soy la menor de 9 hermanos. Tenés que Me defenderte. Sí, total. O sea, era una lucha de supervivencia ahí para ser reconocida, valorada, vista. Esas cosas ya integradas y Mm, aceptadas, yo creo que yo las trabajo en este momento de mi vida más liviano, pero ciertamente tuvo que haber mucha alfombra. Cuando yo digo mm. alfombra es terapia, estar en ese encuentro de conmigo, hacerme preguntas existenciales que me las hago todavía. Cada vez que yo tengo un retiro por allí, empiezo a ver en si me gusta lo que soy hoy, si me gusta en dónde estoy hoy. Mm, Son las preguntas que me hago. Estoy donde quiero estar, estoy con quien quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer. Si mm. las respuestas son no, tengo que revisar definitivamente lo Sí. que estoy escribiendo en este momento de mi vida, ¿no? Yo creo que muchas personas yo creo que sufren por un pasado que no perdona o por un futuro que le tienen terror. Entonces, aceptar esas dos cosas a mí me hace hacer como más tierra en el presente, ponerme aquí y decir, ok, las decisiones de ayer me tienen en el presente que tengo hoy. Es lo que yo Mm, haga hoy que me va a llevar a lo que yo quiero mañana. Entonces, me gusta cada cierto tiempo, Mariale, hacerme esa pregunta. Entonces, ¿dónde aprendí a preguntarme? Mira, en coaching, en gestal, en psicodrama, en logoterapia y en todas esas formaciones que he ido a revisar mis miserias. Yo no mm. tengo, ¿cómo le entrego cosas al mundo si yo no puedo revisar mis sombras también? Entonces, yo creo que hoy puedo hablar con liviandad de mis luces, pero también puedo hablar con liviandad de mi sombra, porque esa también soy yo. Mira, me parece una herramienta bien poderosa. Yo creo mucho en las preguntas. Yo pasé mucho tiempo buscando respuestas, pero no me hacía preguntas. O sea, buscaba las respuestas afuera, pero no tenía ninguna pregunta que responder. Entonces, cuando empecé a hacer más preguntas y me empecé a dar cuenta que no tenía respuesta, pero que tenía un camino para buscarlas. O sea, bueno, si tienes una pregunta, vamos a buscar la respuesta. También me di cuenta que no siempre estamos en el estado adecuado para responderlas. ¿Sabes? Que, por ejemplo, cuando te preguntan, bueno, pero es que es el momento de que quiero emprender, por ejemplo, y entonces quiero saber cuál es mi propósito, cuál es lo que me levanta todos los días, pero tu estado situacional, tu saber quién eres, saber qué habilidades tienes, reconocerte con todas tus competencias, a veces no estás allí. Entonces empieza este sitio, bueno, no tengo respuesta, ¿sí? Entonces creo que las preguntas que estás ofreciendo ahora, aún en ese estado, son válidas porque te permiten buscar las respuestas y ya diste las herramientas, hacerse de preparación, pues buscar una preparación. Total, porque es que, a ver, fíjate, yo antes sufría con eso, ¿no? El Ikigai, tienes que buscar el propósito de la vida y entonces hasta que leí y me formé en logoterapia, la terapia del Mm, sentido, en búsqueda de sentido, en busca además que uno de los libros más leídos del mundo de Víctor Frank, El hombre en búsqueda de sentido. Y mira, yo creo que el propósito o el sentido de la vida se descubre en el devenir y es algo que puede cambiar. Entonces ya no satanizo el que yo nací para algo, lo que tenía sentido para mi vida hace 3 años no lo tiene hoy y eso es válido. Yo digo, por ejemplo, ¿qué sentido tiene para ti
entrevistar a Laura La Rosa hoy? Eso tiene que tener un sentido, porque si no, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí respondiéndole preguntas a Mariale? Para mí tiene sentido hacerlo, porque si no, no estuviera aquí. Y yo me respondo esa pregunta. ¿Tiene sentido que yo vaya con ese cliente si yo no soy pues la oferta de valor que lo va a ayudar a... Entonces, el hacerte si lo que estás haciendo hoy te llena de sentido o no, es una pregunta que lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida, porque incluso en momentos de crisis, en momentos de sufrimiento, decir, este sufrimiento, ¿qué me está mostrando? ¿Qué sentido tiene que yo viva esto? Y yo creo que va a haber respuesta. Siempre para esa pregunta, no importa el momento en el que estés, vas a tener respuesta. Y si le consigues sentido, qué linda es la vida. No importa, cuando en el sufrimiento conseguimos sentido, mira lo que le pasó a Víctor, el sobreviviente del Holocausto. Y él decía, aun cuando Freud defendía que el placer mantiene al hombre vivo y ahí desarrolla todas sus teorías, después viene Albert y dice que es el poder, y las teorías del liderazgo se basan en esas teorías de Albert, segunda escuela de psicología. Víctor Frank, la tercera, dice, no, pero es que yo estaba en los campos de concentración y no sentía placer y aún así quería estar viviendo. Sí. No tenía poder porque apenas era un número marcado y aún así quería estar viviendo. Entonces, bueno, entonces él ahí cuando él sostiene que el sentido, la vida, le da vida al hombre independientemente de estar viviendo en un campo de concentración, ¿no? Entonces, bueno, él te explica cómo fluye eso de las últimas libertades que no te van a quitar, que es tu libertad de decidir lo que vas a hacer con la situación que tienes. Y que puede proyectarse como fue en el caso de él, que era una proyección, o sea, era algo futuro. O sea, quizás no tengo el sentido ahora, pero el sentido que me estoy proponiendo hacer más adelante, que es contar esto, pues es lo que me mantiene en este momento queriendo seguir. Me gustó mucho, quizás no la palabra, pero la intención de cuando dices que se ha satanizado mucho, porque me encanta poder aterrizar los conceptos, me encanta que la gente pueda verlo como más posible, ¿sabes? Así sea el tema de liderazgo, así sea el tema de sentido. Hace pocos días lo comentaba en un episodio y decía, vale, pasé tanto tiempo pensando que tenía que vivir de mi propósito de vida 24/7 y que tenía que magnificar el sentido de un propósito de vida y que tenía que ser algo de tanto impacto que todo el mundo supiese de eso. Y tenía que salvar a los niños de África y tenía que alimentar a todos los niños y tenía que, o sea, para mí era magnificar, wow, un propósito tiene que ser algo de impacto, pero ¿de impacto hacia quién? Entonces fue la pregunta, ¿para impactar a quién? ¿Sabe? Entonces, cuando yo vi, bueno, es que yo no necesito, en este momento, en ese estado que yo estaba, yo decía, yo no necesito propósito en este momento, yo necesito un sentido de vida. Y después que yo tenga mi sentido, puedo encontrar el propósito. O sea, tengo que conseguir algo adentro. Entonces, me gusta que lo traigas a colación porque trato de que la gente vea que si no tienes propósito está bien y que el propósito lo puedes vivir 5 minutos al día y que puedes después crecerlo a 10 y que es algo que vas trabajando progresivamente y que lo vas encontrando y que va evolucionando, que se va transformando porque es que tú vas creciendo. Y pues los objetivos que tienes hoy pues pueden ser diferentes a los de mañana, lo que te lleva a un propósito diferente. Total. Mira, hoy estuvimos en la playa, bueno, lo tengo en la historia. Estas cosas no es que, como dicen, vamos a contarlas, pero es que había un señor allí, un señor que pasaba de los 60 años. Él estaba haciendo yoga, estaba con un short todo roto y se veía pues que estaba pasando mucha necesidad. Y él se pone a conversar con mi productor y conmigo y se pone a conversar sobre su vida, que los hijos están en Chile, están regados, estuvo en Venezuela, lo perdió todo, colombiano, el señor. Y se lo perdí todo, perdí mi esposa, lo perdí todo. Decía frases en inglés, frases en guajiro, nos hablaba de la historia de Venezuela. Ese señor es muy culto. Entonces, yo digo, ¿cómo se verá ese señor vestido así como playero chévere? Entonces me volteo y veo una tienda de ropa de playa y le digo a mi productor, espérate aquí, ese debe ser como M tal. Me voy y le consigo un buzo, así como más de piscina, de playa, y un short bien pavo y tal, y se lo llevo. Y el señor, le digo yo, pero te lo tienes que poner ya para ver si te queda, ¿no? Y se lo pone y se lo mide, y él estaba, pero modelaba, y me dice, bueno, mañana me van a entregar la cédula y yo creo que con la cédula sí voy a poder conseguir trabajo. Pero hoy es el Día del Padre y Dios te puso ahí para que me dieras un regalo del Día del Padre. Yo no tenía en ese momento presente que era el Día del Padre. Mi papá murió hace muchos años. Y bueno, mi esposo, lo llamé muy temprano, entonces no, ya estaba en modo playa y reflexión y otra cosa. Pero él me dijo así, me conmovió mucho. Entonces, yo en ese momento decía, qué bonito es hacer este tipo de cosas, ¿no?
¿Será que estos son los propósitos existenciales de los que hablan? Pero es que cuando yo estoy con una organización, me pasa eso, me pasa ese sentimiento de qué bonito estar al lado de un líder y de un equipo de trabajo que lidia con tantas cosas y que lo que yo hago con mucho amor y mucho esfuerzo es en ese ratico que estoy con ellos acompañándolos, decirles, hay muchas cosas con las que ustedes lidian, como para que tengan que lidiar con malestar, con no saberse decir las cosas, con no quererse, con envidiarse, con competir entre ustedes. Entonces, ese proceso de acompañamiento para mí, estaba con lo del Señor, es que yo siento esto cuando estoy con los equipos en las empresas, entendiendo que pasas la mayor cantidad de días despierto, de horas despierto, con tu equipo de trabajo. Si te la llevas mal, estás viviendo una vida amargada. Y eso hay que hacer conciencia. O sea, si tú odias tu trabajo y le dedicas por lo menos 40 horas a la semana, imagínate que te vas para tu casa a las 7 de la noche, ya, ¿qué te queda con tus hijos, tu pareja? ¿Qué te queda allí? Ya el otro día, gente que ni siquiera ve los hijos despiertos cuando llegan y cuando se van. Y si te la estás pasando mal en el trabajo, ¿qué estás haciendo de tu vida? Y esas son reflexiones existenciales que es importante poner allí, que es importante poner en eso, ¿no? Entonces, te digo, yo quiero pensar que cuando yo me paro en las mañanas, ir para algún lugar tiene sentido. Y si mis días están llenos de sentido, yo creo que eso se parece mucho a estar cumpliendo un propósito. Claro, porque tenemos que empezar por cumplirlo, o sea, por cumplirlo a nosotros mismos. O sea, Así ¿cómo es. hago cómo puedo brindar yo bienestar a los demás si yo para mí no? Primero, no sé si me lo estoy brindando porque no me conozco. Y segundo, Total. pues si me conozco, no estoy haciendo lo que debo hacer porque sí resulta, cuando uno es consultor o es coach, es mucho más s- viable decirle al otro porque tú lo ves, qué es lo que tienes que hacer, hacerte las preguntas adecuadas porque reacciona, tienes todo allí, pero no es lo mismo cuando te toca hacerte a ti las preguntas y enfrentar a esos lados oscuros. Y otra Total. cosa que me gustó mucho, que me lo recuerda, esa historia que me acabas de decir del Señor es, si yo te preguntara cuánto pudiste aprender y cuántos juicios se fueron de ti cuando hablaste con el Señor, después de primero verlo con su situación externa, económica, aparentemente no favorable, pero ¿cuánto pudiste aprender de un señor que habla varios idiomas, es muy culto? O sea, hay una enseñanza tremenda allí. Total. Es una Total. enseñanza tremenda de que es una persona que causó influencia en ti, causó un impacto en ti, por lo tanto fue un líder situacional. En ese momento él tuvo algo que darte a ti también. O sea, eso me parece súper poderoso y una manera, un ejemplo, aquí lo tienen, un ejemplo claro de que el líder está en todos lados. Sí, alguien que te enseña a estar. De hecho, mi productor estaba allí y había alguien de la playa que decía, las está molestando, lo vas a hablar. No nos está molestando, estamos conversando. Entonces, también es como cuando abres tus oídos, puedes aprender Mm, hasta de las olas, puedes aprender de las piedras, puedes aprender del ecosistema en donde estás, cuando realmente, Mariale, eres orientada al aprendizaje. Yo considero que yo soy una aprendiz entusiasta y me encanta, me encanta. O sea, yo veo una película y digo, mira esto, cuál es el mensaje, cuándo mm, estamos. Yo estoy en una lancha y voy y veo y bueno, como buena Piscis romántica, creo que me encanta eso, me encanta filosofar. Y me encanta ver que cualquier conversación te puede transformar mm, el observador sobre algo. Cualquier conversación, que cuando tú estás con la mirada abierta, con la apertura, puedes mm. decir, wow, no lo había visto así. ¿No? Yo como coach estoy y doy las instrucciones para alguna actividad, me pasó en estos días y una persona decía, lo que tú estás diciendo es que hagamos esto de esta manera. Y yo decía, Mm. bueno, no era de esa manera que lo estaba proponiendo, nunca lo había dicho de esa manera, pero me parece creativa, vamos a probarlo. Y me dio mucha risa porque decía, nunca, no se me hubiese ocurrido eso. Y dije, vamos a hacerlo de esa manera. Y funcionó, fue perfecto. Entonces, a veces creemos que tú estás como facilitador o como coach. Yo Mm, tengo razón, yo estoy allí, la tiranía de la certeza, y creo que eso es algo que hace tiempo dejó de estar en mi vida también. O mm. sea, esos espacios de aprendizaje donde me conecto y digo, de aquí yo aprendo cosas, de los equipos y de los líderes que acompaño, aprendo muchísimo. Y le doy gracias a Dios la conexión que tengo con tanta gente, con tantos equipos que he acompañado, tanto, o sea, cada día tengo más trabajo y tengo más desafíos y a veces son unos desafíos importantes porque me contratan diciendo, aquí prácticamente hay que hacer un exorcismo, así me lo han dicho, y
Y cuando entro allí, entro con toda la apertura, también con miedo, le pido a Dios, pero sobre todo con el amor de entregar quién soy para ser una Mm. facilitadora de las conversaciones que posiblemente no se han atrevido a tener, ¿no? Entonces yo siempre creo que detrás de todo conflicto hay una conversación posible. Sí, yo creo Y que detrás de todo conflicto hay una conversación pendiente. Sí, también sí, hay una hay una conversación. conversación pendiente. Eso que comentas ahora, pues es la certeza de que eres una persona curiosa. Cuando te permites querer aprender de donde sea, que cada cosa, por más que la veas muchas veces, como yo decía, mira, tú puedes tener el mismo caso muchas veces, pero no todos vienen con el mismo mapa, no todos te la van a presentar igual, aunque tú sepas que el resultado, bueno, es otra vez un problema de comunicación, es otra vez, o sea, uno más, pero es que la manera de abordarlo es diferente porque es que ellos los están viendo diferente y tener esa facilidad de ser como camaleón dentro de un equipo de trabajo para poder entender todos los escenarios, porque qué cantidad de personalidades, de diferentes actitudes y aptitudes ves en un equipo de trabajo. Pueden ser 15, 20, 30 personas y todas son distintas. Alinear todo eso es un reto súper grande y más aún entender que la persona que los lidera es la encargada de hacer este descubrir. Tiene que ponerse trajes diferentes de cada equipo para entender el proceso que está pasando. Entonces tiene que tener bien clara la finalidad de ellos, o sea, desligarnos de que soy la autoridad, es que no, tú no eres la autoridad, en mi caso yo creo que son las personas que proveen posibilidades, las que ven desde afuera para entender cómo hacer que este equipo funcione. ¿Sí? No, no, son parte del equipo, pero tienen que disociarse para entender el proceso que están viviendo. Sí, 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 total. Y mira, el respeto por los líderes, ante todo, yo soy pro líder, pro jefe, pues. Cuando digo humanizar organizaciones, creo que se ha hecho mucho daño separando el jefe del líder, Mm, haciendo bueno el líder y malo el jefe. Se ha hecho mucho daño a las organizaciones. Yo le decía a una persona, a un consultor que decía, pero es que no es lo mismo, un jefe es un rol, es una función que se ejerce con un liderazgo. Que ese liderazgo te agrade o no, eso es otro tema. mm, Sea, yo sí estoy de acuerdo que tú no necesitas ser un jefe para liderar. Estoy de acuerdo con mm, eso. Con lo que no estoy de acuerdo es que no todo jefe es líder, todo jefe es líder. Que su liderazgo sea pedestre, autócrata o mm, lo que sea. mm, Pero tú ok. estás, un jefe está allí llevando un equipo, logrando resultados, aunque haya Mm, sangre en el camino de lograrlo. Que ese es el trabajo. Entonces, cuando integramos esa figura, vamos a ver qué pasa con tu liderazgo y lo humanizamos, porque mm, entonces cuando tú le preguntas, ¿y de qué se trata humanizar? Cuando tú le preguntas a un público qué esperan de un líder, no te dicen ningún defecto. O sea, lo que mm, esperan de un líder o lo que esperan de un, y si le hacen la pregunta sobre el jefe, las respuestas son las mismas, que sea carismático, capaz, empático, que escuche, que reconozca, o sea, la lista es larga, pero tú nunca escuchas, bueno, que cuando no logre objetivos le dé rabia, que frente a un desafío le dé miedo. Tú no escuchas eso, pero eso es lo que mm, pasa. Entonces, ok. ¿cómo manejamos al ser humano cuando lo idealizas de esa manera? Mm, ¿Cómo tú trabajas con un ser humano cuando lo idealizas de esa manera? Entonces, entender eso para mí ha hecho una gran diferencia, porque lo viví yo. Yo iba para conferencias cuando gerenciaba, iba a congresos, y bueno, levanten la mano los jefes, yo levantaba la mano y de lo que venía después de eso era el ataque, el insulto, la descalificación. O sea, yo decía, mm, bueno, pero qué cosa tan loca esto. Y generalmente son consultores o coaches que jamás han tenido equipo en su vida. Entonces mm, montas una firma de consultoría, le vas a decir a las empresas cómo liderar y nunca has lidiado con un sindicato, nunca has tenido un equipo de trabajo, nunca. Entonces yo digo, espérate, ¿de dónde estás sacando toda esa locura y ese libro que escribiste? ¿De dónde sacas esas diabluras que sacas? Donde satanizas una función e idealizas una competencia. El liderazgo es una competencia. sí. Entonces, bueno, ese trabajo para mí así, me parece, creo que es noble. O sea, el jefe Mm, que tiene mal manejo de la rabia, que grita porque no sabe hacer otra cosa, que cree que gritar mm, es autoridad, que hay competencias personales que necesitas conversaciones profundas donde él pueda verse en un reflejo, pero de verdad acompañado.
sin esto, ¿no? Yo siempre digo, en las organizaciones no trabajan niños, son adultos. Si tu jefe transgrede esta dignidad, el irrespeto ocurre porque el irrespetado se deja. Entonces, ¿qué pasa? Yo no, yo digo que la dignidad en las personas como la calidad en las empresas no se negocia, no me importa el cargo que tú tengas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la exigencia de respeto frente a una conversación? En eso está mi trabajo, en poner esas conversaciones, en poner esa madurez, en bajar el líder un poco a conversaciones humanas, donde entienda que la gente que está en desacuerdo contigo y te lo muestra, realmente te va a hacer crecer y no, y que descubra que ser obediente no es lo mismo que estar comprometido. La obediencia, de hecho, ocurre en dictadura, el compromiso ocurre en democracia, y para eso yo necesito saber que yo puedo hablar sin miedo a ser rechazado. Si eso ocurre, vamos a enseñar a conversar desde el respeto y digámonos lo que sea. Sí, yo no creo en los equipos que no pelean. A mí me contratan y me dicen, yo no sé ni para qué te llamaron, porque nosotros nunca peleamos. Aquí está pasando de todo, solo que no se lo están diciendo. Entonces tú tienes un líder que dice, bueno, yo aquí, nosotros lo llamamos muy bien, mi equipo me dice todo lo que piensa, sí, es así. O sea, nunca pelea. No, cuando hago un lidergrama, una medición, él se asombra de las cosas que la gente dice. Eso no es verdad. O sea, si con la gente que tú más quieres, más amas, peleas. Si tú ves tu papá, tu pareja, tus hermanos, tus amigos, peleas. No existe el amor sin pelear. Entonces, claro, no confundamos el estar en desacuerdo, en tener algún conflicto, que en la agresión, en la violencia, eso es otra cosa. Eso es otra. Entonces creo Entonces, que bueno, tiene que haber como un desarrollo de habilidades blandas y en el sentido de que tanto del equipo de trabajo como, porque creo que también surge estos malos conceptos o el creer que el jefe no puede ser líder, esta manera de que lo explicas de que, bueno, todo jefe es líder o todas las personas son líderes, incluyendo los jefes, simplemente que el tipo de liderazgo que ejercen no es el apropiado para la situación. Y creo que eso también viene de cuando logramos hacer ascensos o logramos hacer cambios en la estructura organizacional y se hace este tipo de cambios solamente debido a la experiencia técnica y no se ejerce una preparación en las habilidades requeridas para ejercer el liderazgo luego que te subo un cargo. Entonces, eh, esta, este entrar en conciencia de que, bueno, tiene que haber una planificación donde por supuesto hay sus excepciones, alguien renuncia, hay sus probabilidades de que no se pueda cumplir al pie de la letra, pero si tú tienes pensado hacer un movimiento en tu estructura organizacional, pues tiene que venir aunado con una capacitación, un desarrollo de habilidades que pueden incorporarse dependiendo del cargo que va a desarrollar, porque una persona que tenga 15, 20 años haciendo la misma actividad, por supuesto, tiene una habilidad técnica totalmente desarrollada y puede ser una supervisión adecuada del trabajo técnico, pero no necesariamente significa que sé lidiar con mi equipo de trabajo para decirle qué hacer, pues que yo estuve en la posición donde me decían qué hacer. Mira, y así como lo estás poniendo, bueno, ¿cómo funciona el principio de Peter, además? Es eso que tú estás explicando. O, pierdo un excelente especialista y me gano un mal supervisor. Entonces, ahí en ese sentido, yo creo que es como esas características que es necesario hacer desde el punto de vista de cultura. Una tiene que ver con la gerenciar recursos, disponibilidad, proyectos, tareas, funciones. ¿Cómo se hace eso? Y eso debe convertirse en actividades o en acciones de formación que ayuden como a la persona que va a gerenciar, que va a lograr a través de otros. Yo tengo que controlar recursos, presupuestos, disponibilidad, proyectos, rendición de cuentas, sistemas. Ahí hay una cantidad de cosas que hay que ver, ¿no? Lo otro es cómo va a modelar, porque el modelaje no es selectivo, eso lo digo siempre. O sea, el modelaje no es selectivo. Una persona que es papá, que es líder, siempre está modelando. Entonces decimos modelo y se lo ponemos como a lo positivo. Siempre está modelando. Comportamiento que quiere, que no quieres que la gente vea de ti. Entonces, el modelaje, cuando está orquestado desde el punto de vista de cultura, tú dices, yo creo que esta persona modele y modele estos valores y son importantes. Si es la dignidad humana, por ejemplo, y lo devenimos en comportamiento, yo voy a decir que la dignidad humana se traduce en la medida en que tú hables con respeto con el otro, que entienda que es un ser único e irrepetible, que entienda las diferencias de raza, credos, religiones y lo que sea. O sea, hay un contexto allí que a veces ponemos los principios y los valores como en un cuadro lindo,
pero si te metieras realmente a trabajar con eso, otras cosas fueran desde el punto de vista de cultura y lo que se hace en la organización. Entonces tenemos gerenciar, modelar y el otro es dirigir. Entonces, ¿yo dirijo qué? Dirijo propósito. Dirijo hacia unos objetivos, hacia lo misional del área, porque esta área, mira, siempre la gente se le hace muy fácil responder lo que hace, qué es lo que tú haces, y eso se responde muy rápido. Entonces, cuando le preguntas cómo lo hace, ya un poquito más complejo, pero igual lo responde. Pero cuando le preguntas por qué lo hace, ahí está el tema. Ahí está el tema y ahí se quedan los equipos. ¿Por qué lo hace? Porque no es lo mismo decir que una persona que lleva los libros contables, lleva los libros de contabilidad y lo hace porque necesita tener información fidedigna para que la junta directiva tome decisiones. Cuando tú tienes un porqué como eso, empiezan a pasar otras cosas a nivel de lo que haces. Entonces, eso, mira, es una cosa bueno, que tú como coach te lo debes conseguir, pero cuando yo hago esa pregunta así, en conferencia, lo que sea, la gente te dice, ¿por qué lo hace? Por mis hijos. ¿Por qué lo hace? No, porque me gusta el trabajo. Porque esos son los por qué. La respuesta es lo por qué. No, ¿por qué? Porque cuando una persona se gradúa, tú no puedes decirle como profesor que su por qué tiene que ser el título. Eso no tiene sentido. El título es un aval para hacer el por qué más grande que es. Así es. Ese por qué, si ese estudiante no lo descubre, va a ser un mediocre. Discúlpame la expresión, pero va a ser alguien que va a ser un empleado mal pagado, llevado y después va a culpar a Dios, al destino, al gobierno. Bueno, tiene un porqué claro, porque de los porqué claros que salen los grandes emprendimientos. Sí, yo suelo colocar en casi todas las publicaciones, de hecho está en mi perfil, es tu por qué y para qué definen tu proceso. Cuando yo veo el por qué, estudio mi historia, veo qué traigo, puedo destinar qué puedo hacer con eso y se me convierte en mi para qué, para poder definir hacia dónde voy, ¿no? Y así creo en las organizaciones. Mis experiencias como talento humano, como empleado, como colaborador, han sido una enseñanza, wow, sobre todo en los últimos años, una enseñanza pero que era necesaria para yo entender ambos escenarios. Entonces, cuando hablabas de que los principios y los valores de la empresa, mira, Laura, a mí no me ha tocado la primera empresa como talento humano que me explique los valores y principios de la compañía. Todavía no me ha tocado. Donde sea eso parte del reclutamiento, donde yo diga, bueno, ¿por qué yo vengo a esta entidad a trabajar? ¿Por qué yo quiero trabajar en esta organización? Y sea una apertura dentro del reclutamiento de personal. Mira, tú me estás preguntando, tú quieres saber quién soy yo y qué valor agregado le traigo a tu empresa, pero yo también quiero saber dónde estoy entrando y a quién voy a dedicarle 8 o 10 horas de trabajo, ¿no? Y cómo voy a salir yo de mi área de trabajo a regresar a mi hogar a llevar qué, además de dinero, que eso viene intrínseco, es lo que yo digo. Cuando tú te contratas en un trabajo, pues el salario es intrínseco, eso no es un favor, es parte de la respuesta de tu trabajo. ¿Qué más tienes para ofrecerme? ¿Qué más hay culturalmente que a mí que esté conectado conmigo en valores y principios, yo sepa para dónde voy? He tenido experiencias como, por ejemplo, esto es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Sin embargo, yo no sé para qué lo estoy haciendo, ni a quién impacto si lo hago o no lo hago, ¿sí? Entonces, no tengo una alimentación total del sistema organizacional para yo entender, pues, cuál es mi posición aquí. Y cuando yo reconozco el valor de mi trabajo, la presencia de mi trabajo y cómo repercute en las demás áreas, yo no puedo tener un para qué, ¿sabes? Entonces, mi experiencia ha sido desde lo tienes que vivir lo peor que hay para que entiendas por qué tienes que exigir la humanización de las organizaciones. También creo en el concepto de la misión y la visión. Yo sé que hay muchos escenarios que muchas veces a muchos emprendedores o muchas personas traen compañías de generación en generación que simplemente vieron la oportunidad y compraron una franquicia o algo así, ¿verdad? Entonces, de entrada, pues no tiene ni el para qué, es una inversión, pues es una manera de tener ingresos, me voy a arriesgar a esto, pero ese sentarse posteriormente, que imagino que es lo que tú también haces, es lograr conéctate, pues ya lo tienes, tuviste la oportunidad de comprar una franquicia, de emprender, de obtener una organización o una compañía de tus papás o como sea. Bueno, ahora toca el momento en que te conectes. Ahora, para ti, ¿qué significa tener esto en tus manos? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? La cual puede variar, es totalmente flexible, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tienes? Y entonces, ¿cómo dirías tú que la parte gerencial podría transmitir? ¿Cómo conecto yo al talento humano, a la parte operacional y supervisoria, con el real objetivo y los valores de la compañía? Cuando, desde mi experiencia, eso no se dice.
Ahí me dijeron, anda a la página web y averiguan, por Bueno, ejemplo. de hecho, estoy trabajando durísimo con una organización en la operacionalización de los valores y los principios, creando tácticas, formamos embajadores de valores, de principios y valores, y la formación implica no solamente entenderlo, sino que ellos desarrollen cómo se promueven. Entonces ya tienes tú como discípulos allí dentro de la empresa Excelente. hablando de lo importante, de lo esenciales organizacionales, ¿no? Hay muchas formas de poder hacer eso. Por ejemplo, a través del liderazgo, a mí me gusta diseñar el perfil del líder. O sea, si vamos a ver esta estrategia organizacional, esto es lo que la empresa hace. Por ejemplo, en estos días estaba hablando con una empresa venezolana que ellos trabajan con caucho, venden caucho. Una empresa venden caucho. Entonces yo le preguntaba porque es una empresa heredada. Yo le dije, ¿cuál es el propósito de la empresa? ¿Es vender caucho? Bueno, porque mi papá y tal, y no salía de allí el muchacho conversando conmigo. Y yo le decía, pero fíjate que ¿por qué tú vendes Pirelli, por ejemplo, en otra marca? Porque me decía, nosotros vendemos Goodyear, Pirelli, las mejores marcas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de costo, tú pudieras vender cualquier otra marca y te vas a ahorrar y vas a ganar más, ¿no? ¿Por qué eso? Bueno, porque son de calidad y nosotros vendemos calidad, sí, pero ¿por qué? O sea, eh, métete como usuario. Yo quiero comprar Pirelli, ¿para qué lo compraría? Y no compraría no sé, unos tapamarillas. ¿Por qué compraría? Entonces, bueno, porque me imagino que quieres llegar segura. Ah, bueno, pero eso pudiera ser un propósito interesante, ¿no? O sea, que ustedes venden una línea de tiempo, ustedes venden seguridad en el viaje, ustedes ven, fíjate que eso es más que vender caucho. Entonces, si yo me, con- me conecto con un propósito trascendental, mi atención al cliente incluso cambia. Cambia. Sí, a mí me encanta, siempre pongo, yo soy un disco rayado con Walt Disney, pero es que Walt Disney explica muy bien cuando ellos dicen, nosotros generamos recuerdos felices y hacen todo lo que hacen para que la gente sonríe. Ellos, uno de sus valores es la seguridad, y fíjate que no, frente a cualquier situación, porque además se prioriza, la seguridad no se negocia. Puede que el niñito, si no tiene el tamaño adecuado para montarse en el aparato, podrá llorar lo que quiera, su recuerdo se podrá bañar por unas lágrimas, pero nadie va a tener un recuerdo feliz de un accidente. Entonces, ellos tienen claro, y todos los empleados lo tienen. Pero, por ejemplo, una empleada que el niñito le está llorando para que le regale el muñequito que está de moda, y ya el papá le dice, mira, ya no tengo más dinero, ya compramos, ya y compré esto y tengo esto para ti. Y tú ves que una cajera que está allí con los juguetes, agarra el juguetico y se lo da a la niña. Toma. Entonces, ellos en los parques tienen esa autoridad, tienen esa autonomía de poder, nadie la va a regañar, ni la va a meter, ni la va a insultar porque regaló unos dólares. Esa es parte de su misión. Y ellos lo tienen claro. Lo que ella está haciendo allí es conservando un cliente y generando una conexión emocional que va a hacer que esos clientes vuelvan a ir. Entonces, cuando nosotros hacemos la conexión realmente con la misión de la organización, ¿cuál fue cuando tú dices la misión, es lo que le da sentido a tu empresa, ¿sí? No es cualquier cosa, es tu propósito organizacional. Y si tú no estás conectado con eso, hiciste una misión de libro que no vives. Y si tú no la vives, le estás diciendo mentira al cliente, porque seguro no lo estás tratando como dices allí y no estás tratando a tus empleados como dices allí. Vamos a estudiar eso allí y vemos cómo se come. Porque los marcos estratégicos deben salir de lo misional. Si no, algo hicieron mal en esa empresa. Y los Pero valores ¿cómo? de vida a eso. O sea, si por ejemplo, Waldine, la seguridad, el disfrute, el amor, son valores, le dan vida a su estrategia de negocio. Los valores son la guía de la toma de decisiones. Yo le digo a los gerentes, tú tomas decisiones por aquí, esa es tu prioridad. Y esos son valores. Entonces, si yo no tengo claro para qué sirven, ¿cómo es que lo voy a instrumentar, Mariale, y a implementar en una empresa? No va a ser posible. ¿Ve? Entonces, las conversaciones empiezan desde allí también. Pero, ¿y cómo bajas la información? ¿Cómo trasciende la información desde la alta gerencia hasta el operario o la persona del ámbito operacional, que son los que realmente son la puerta de entrada para toda persona, para todo cliente externo? O sea, son las personas que operan, que hacen posible el trabajo, los que van a darle vida a esa misión y a esos valores de la empresa. Entonces, ¿cómo haces para que eso se diluya, para que baje de allá hasta donde tenga que estar, hasta el portero, hasta el que te prepara el café,
que sepan la intencionalidad de su trabajo. No lo puedes hacer en una sola vía, no lo puedes Okay. ni de una misma manera. Te voy a dar un Ujú, ejemplo con uno que está muy de moda, la inclusión. ujú, El mundo cambia los temas de género, de, bueno, la inclusión. Entonces tú ujú, dices, el valor está allí en la inclusión. Vamos a hablar de esto en junta directiva. ¿Cómo se comen ustedes la inclusión? Y eso son conversaciones. Siempre los valores los vas a reflexionar. No es que le vas a dar ujú, un catálogo. Para mí, la mejor manera es desde la reflexión. Entonces, hablando de la inclusión, vamos a ver cómo están los accesos a las diferentes ujú, oficinas. Por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene falta de movilidad o algo, como las puertas se abren automático, el ujú, ancho es permitido. Vamos a ver estructuralmente si ustedes viven la ujú, inclusión. Y ujú, eso ya genera una primera reflexión. Entonces, vamos a ver ujú, cómo están conformados los equipos aquí de trabajo. Gente tenemos gente trans, tenemos gente impedida de alguna manera, tenemos down, ¿qué tenemos acá? Raza, cómo está el proceso de la migración y reflexionamos ahí otra vez, cómo estamos viviendo la ujú, inclusión ujú, con los diferentes equipos. Entonces, en una conversación, la pregunta es, ¿cómo vive este equipo la inclusión? Hasta un detalle de decir, por ejemplo, si para que le presten atención a un asistente administrativo tiene que vacunar el correo Dios, ¿dónde está la inclusión aquí? ujú, ¿Dónde está el respeto y la dignidad? Si yo para pararle a alguien tiene que ujú, decirlo un nivel como para que yo... Entonces tú dices que aquí hay inclusión y hay respeto. Dice la dignidad humana. ¿Dónde está la dignidad ujú, humana de un aprendiz, de un practicante o de un auxiliar que para hacer un trabajo tiene que pedirle a Dios y a cuanta cosa o que te vacunen el correo para que hagan? Entonces tú llegas a una ujú, oficina, hablar con un profesional, un especialista, y tú tienes un nivel menos jerárquico me- que él, entonces no te van a prestar atención, te van a sacudir la pelota, como digo yo. ¿Dónde está el valor allí? Y ahí ujú, cuando haces eso, y después con el vigilante, nosotros tuvimos unas sesiones que poníamos la gente de limpieza, yo hago primero diagnóstico de valores, y así como te estoy diciendo es que la empresa a mí me gusta hablar de presencia y ausencia. A mí no me gusta hablar de antivalores porque no creo ujú, en antivalores. O sea, okay, yo creo que ningún ser humano es absolutamente respetuoso, ujú, okay, ni absolutamente honesto, ni absolutamente, o sea, creo que ahí hay, ujú, entonces yo digo, vamos a ver el respeto, por ejemplo. ¿Cuándo es que yo soy respetuosa en esta organización? Hablemos de eso. Cuando yo escucho al otro que hable, cuando no te descalifico, cuando no grito, cuando tengo un mensaje cortés, cuando saludo. Vamos a ponerlo así, en ujú, términos de conducta. Y esa conducta así yo es. puedo decir, bueno, aquí me falta presencia porque yo llego en la mañana y no saludo a la gente, por ejemplo. Entonces, yo puedo Okay. Mm, institucionalizar, ujú, operacionalizar un valor desde allí. Entonces, ¿cómo lo pegas? Tú agarras la estrategia de negocio, la misión, cuáles son los valores que le dan vida a esa misión, si se parece, yo tomo decisiones desde allí y vamos a convertir eso en conducta y vamos a aterrizarlo con las personas. Desde mm, la alta dirección. Entonces, después pintas un perfil de líder. ¿Cuál es el líder que va a hacer posible esta estrategia de negocio y que le va a dar vida a estos valores? Ese líder tú lo defines en un perfil con conductas y de formas. Es lo que tú vas a tener allí, el liderazgo que mm, tu organización necesita, ¿sí? El que está allí y el que va a mover la cultura que tú esperas, que sea coherente. Entonces, bueno, no es el líder que no se molesta, ni el que no tiene miedo, eso no existe, sino cuáles son esos comportamientos diferenciadores de éxito mm. del cual vamos a estar conversando y que la gente va a tener oportunidad de decirte, mira, Mariale, cuando dijiste eso, transgrediste mi dignidad humana, me sentí transgredida. Y yo, como colaborador tuyo, te lo puedo decir. Esas son las conversaciones. Es importante que, y lo importante que es aterrizar los conceptos, ¿verdad? Lo importante que es, Ah, porque yo creo que es probable que consigas más colaboradores que se den cuenta del incumplimiento de los valores que la misma gerencia. O sea, que son ellos mismos que te dicen, bueno, pero es que aquí se habla de respeto, pero es que tú no puedes ni hablar con nadie, o te dice que respetas tu trabajo, pero no tienes manera de tomar decisiones. O sea, que ellos están como más claros
solo que no tienen como el permiso de hacerlo saber, porque, por ejemplo, a mí me tocó y yo levanté la voz y dije, me llamaron a una reunión y dije, mira, lo que pasa es esto, es que yo veo que no hay coherencia entre esto y esto, y a los 3 días estaba despedida. Entonces tú ves ahí, yo dije, bueno, este es un sitio que no está conectado en sus valores, o sea, simplemente están hechos, pero no se están viviendo, ¿sabes? No hay una misión clara, ni una apertura a recibir al colaborador desde lo que significa tenerlo. Es decir, mira, yo pienso a veces, bueno, es que yo tuve una idea alguna vez y yo internalizar que hay gente ahora que quiere trabajar para mí, para que mi idea se lleve a cabo y que esto dé como desenlace la oportunidad de que mucha gente se desarrolle. Wow, tiene un significado totalmente diferente la visión de emprendimiento. O sea, que no es simplemente una estructura que busca tiene una finalidad financiera. Hay mucho involucrado, sobre todo porque trabajamos con personas, ¿no? Sí, total. De hecho, cuando yo les digo a los emprendedores, tú tienes que buscar un socio que te enseñe, o sea, cuando tú tienes el negocio que quieres emprender, no mires el amigo o el hermano o el familiar, mira esa persona coherente con esa estrategia y conviértelo en tu mejor amigo después. Okay. Porque ¿cuánto pierdes tú un familiar, un amigo, Mm, porque es socio, no comulgan con valores, o sea, los intereses no están alineados y ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces yo digo, tengo unas amigas en Maracaibo que decían, bueno, yo soy buenísima, creativa, tengo el concepto que quiero, pero necesitaba alguien que fuera la tierra de mi vida, que supiera de números, que me explotara los globos y que esté ahí como bien pendiente porque si no y consiguió esta persona, una administradora de empresa, tiene la carrera también de derecho, entonces imagínate, abogado y administradora, más ya. tierra no puede ser. Entonces dice, ella es mi Margaret Thatcher, pero me encanta porque cuando yo estoy por allá en la luna, ella me trae para acá. Entonces, bueno, ese es como, y ahorita son hermanas, pero no era así. Se conocieron a través de la invitación a participar en un proyecto que ya está buenísimo. Yo trabajo con una empresa en Medellín de desarrollo y los ayudé a ellos con todas las bases filosóficas de la compañía. Trabajamos. Vamos a ver cuál es el propósito, cuáles valores le dan vida a estos propósitos. Lo hicimos de cero, lo trabajé con los socios. Y cada año que estoy con ellos, tengo conversaciones y le digo, por ejemplo, ellos tienen el valor del disfrute, la alegría. Ujú. Imagínate eso. Entonces, a ver, ¿cómo se come esto? Y me decían ellos, Laura, en pandemia, este era el valor que más necesitábamos sacar. Nosotros, cuando hicimos trabajo remoto, teníamos el delivery de mandarle a la gente sorpresa un desayuno, Ah, del que cumplía año una torta con globitos y tal, del regalito, tienen convenciones anual, o sea, todas las estructuras de haceres que ujú. ellos tienen apalancadas a un valor. Y eso es precioso, porque Ujú. como que nosotros somos así, la pasamos bien. Por ejemplo, una persona que dice, nosotros, la equidad es un principio para nosotros. La pregunta seguida que yo les hago es cómo ese valor está, por ejemplo, en la evaluación de desempeño. De los procesos organizacionales, tienen procesos de evaluación de desempeño y está allí. O sea, si yo le pregunto a las personas si tienen un proceso justo, si los supervisores conversan con ellos, si hay retroalimentación, eso le daría. No hay mejor manera de ver la equidad que verla El- en los términos de beneficio, compensación, salario. Ahí es que lo vas a ver. Entonces, fíjate cómo no es algo que tiras al aire y mm. que lo pones porque está de moda y porque está bonito. Tú tienes que instrumentar esto. Los valores que tú decides con los procesos organizacionales. Todo le da vida un valor. Si tienes una fundación, si haces plan vacacional, si tienes el trabajador del año, o sea, todo eso, tú se lo pegas y dices, estás viviendo este valor aquí, estás Mm. viviendo este valor aquí. Si yo no puedo casar eso, algo está mal hecho en el sistema, algo Sí, hiciste mal. hay que darle vida a todo lo que compone o lo que conforma al contexto de lo que significa una organización y cómo mantenerla rodando. Pues hay que darle vida, hay que hacer lo que es un ente que vibra, sí, es un ente que vibra. Yo estoy muy de acuerdo con eso y los conceptos que ha facilitado el día de hoy dan como mayor claridad
a cómo luce una organización que quiera ser humanizada. Y esto de aterrizar conceptos es fabuloso. Una de las cosas que también había visto, que también he sido testigo de ello, es del reclutamiento de personal. Y hubo un comentario que escuché que decías, porque lo apliqué, lo escuché hace un momento antes de conectarnos, y decía que cuando tú haces el reclutamiento, o sea, yo pienso que la persona, cuando realmente tu emprendimiento, tu organización está basada en valores y tiene clara su misión, tú quieres dejar esa imagen, esa impresión como un segundo que visita en tu organización o 10 años que pasen. O sea, la gente se tiene que ir diferente. O sea, o querer volver, por ejemplo, no conseguir el trabajo, pero es que yo quiero volver ahí, porque es que lo que yo vi ahí es que totalmente conecta conmigo, es un sitio donde quiero trabajar y no es solamente una necesidad de sustento, sino que hay algo más que me va a permitir estar aquí, incluso si la compañía pasa por alguna situación que no permita cumplir en su totalidad con la parte financiera. Entonces decías que cuando yo tuve una entrevista y me preguntaron, ¿tienes alguna pregunta o alguna inquietud? Yo le dije, sí, me gustaría saber si de no quedar en el cargo, van a tener también la deferencia de llamarme y para decirme por qué no quedé en el cargo, así como se tuvo el tiempo, pues de llamarme para venir a la entrevista. Entonces me dijeron, no, eso no es algo que nosotros hacemos. Sin embargo, ¿cómo podría yo saber, primero, si puedo volver a postularme en la organización? Porque es que no sé por qué razón no quedé. ¿Y cómo podría saber si yo como profesional fui valorada? Simplemente que, bueno, hay otros aristas, otras variantes, que hace que en ese momento yo no sea la persona calificada. Entonces, ¿tú crees que eso es algo que se practica primero dentro de las organizaciones que tú estás trabajando o es algo que incorporas? Sí, no en todas, por lo menos yo vengo de una organización que se hacía. Desde los primeros filtros, que es reclutamiento, que es lo masa, te van diciendo, a partir de este momento no continúas en el Mm, proceso. Y bueno, en Venezuela se tiene mucho cuidado con eso porque por el tema de legal, las demandas, ¿no? Allá la empresa privada pues es muy atacada y cualquier cosa puede ser una demanda. Y hay países que se cuidan mucho en ese sentido. Pero, por ejemplo, sí, el que te envían una carta personalizada dándote las gracias y, por ejemplo, en algunos momentos cuando es en la terna, si son la terna, las tres personas que ya cumplen y te dicen, eh, elegimos a una persona que se parece más a lo que estamos buscando, sin embargo, no es un tema que no cumplías el perfil. Porque tú sabes que cuando es la terna, que ya estás mm, allí, es que como dice cualquiera de nosotras pudiera puede quedar. ganar, Entonces, sí. ya hay también un tema de feeling, que el jefe te Mm, dice, el jefe que debería tener la opción de elegir, siempre digo que a veces recursos humanos toma ese camino como que de imponer candidatos en la terna. Yo digo, aquí está tu terna y estas personas tienen situaciones, por lo menos yo trabajé con selección también. Y yo ujú, lo que hacía era dibujaba los pros y los contras. Esta persona, lo que yo le vi, porque tampoco hay personas perfectas y tampoco hay mm, reclutamiento perfecto. Tú dices, esta competencia la vi clara, aquí, esta es la alerta que vi, aquí tienes estas tres, ¿no? mm, Con sus alertas y competencia diferenciadora de lo que viste en el proceso. Cuando el líder de entrevista, o si es Assessment Center o cualquiera, o entrevista estructurada o de panel, lo que sea que ocurra allí, ya a las otras dos personas llama, se les llama o se les pasa un correo, una carta agradeciendo y diciendo la persona elegida fue otra. Y no se le dan las razones como con tanto detalle, porque es que no hay razones con tanto detalle ya en una terna. mm. Porque simplemente, mira, elegimos a otro que hizo más feeling con el cliente. Pero sí creo que por respeto debería haber un feedback. Es decirte, no continúas en esta parte del proceso. Te caíste en reclutamiento, en pruebas psicotécnicas, mira, ya no pasaste o te caíste en pruebas psicotécnicas o en una prueba de conocimiento o en la empresa de desarrollo que yo trabajo, yo los ayudo a ellos con las entrevistas y ellos hacen el aspecto técnico y ellos le informan a la gente, incluso le dan feedback, le dicen el aspecto técnico, te recomiendo que estudies más sobre Pronter o estudies más sobre esto, aquí fue que te caíste y tal, y le dan como recomendaciones de qué leer y todo eso. Ellos hacen eso. Sí, Entonces, sí a hay, a eso me refería, de ese feedback que tú trates de salir mejor, porque, bueno, uno voluntario o involuntariamente queda como, wow, ¿qué fue lo que hice mal? ¿O qué es lo que debo mejorar? Entonces, la idea, creo yo, es que formes parte también de ese proceso de evolución del reclutante, pues. también
Mariale, hablando a favor de las organizaciones, los, los procesos de selección o el personal para llevar el proceso de selección no es muy grande en las empresas, generalmente, ¿no? No es común que tú consigas una empresa como Polar, por ejemplo, que el personal de recursos humanos pasa de 1.000 personas y tú tienes un área solamente un reclutador, un seleccionador, el entrevistador, o sea, el proceso está como el que solamente ve las hojas de vida, las ve, las estudia y se las pasa por otro lado, el que aprueba. No es tan así. Entonces tú tienes, la mayoría de las empresas tienen una o dos personas con vacantes de, qué sé yo, de 20, 30 vacantes. Entonces imagínate si en esas 20 vacantes el filtro para tener una vacante, tú que trabajas con eso, ¿cuántas personas tienes que ver? Si tengo que llamar a cada uno que no queda para darle feed, no es tan fácil tampoco, ¿no? Poniéndome en los zapatos de ellos. Lo que sí creo que pueden hacer es instrumentar ese feedback de cuando vaya al descarte, agradecer, ser diplomático, pasarle una carta, o sea, algo debe tener la organización. Lo que no puede seguir pasando es que a la gente no se les retroalimente, pero desde ningún punto de vista. Eso es para mí hasta irrespetuoso. Eso para mí es hasta irrespetuoso con la gente como dices tú, que fue un proceso, que dejó de hacer cosas, que fue un proceso. ¿Y tú crees que eso, si se hace procedimentalmente, o sea, forma parte del proceso de reclutamiento, cobra más sentido? Porque, bueno, aunque sea un deber ser, pues se cumple. Total. O sea, si es parte de cuál. O sea, yo digo, se te hace más fácil instrumentar la gente de recursos humanos que está aquí. Instrumenten este tipo de cosas porque ahorita hay muchos bots, muchas cosas que te pueden ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, lo grande, en los filtros grandes, llamaste a 30 candidatos y vas para seleccionar 3. Mientras que vayas descartando, tú vas viendo mecánica de información. No continúas el proceso, mucho éxito, gracias por participar, papá, que sigues allí conectado en nuestra base de datos, lo que sea, ¿no? Pues lo estoy descartando porque a lo mejor no funcionó para ese cargo, pero funciona para otro y se lo dice también. Por lo menos en la empresa que yo trabajé lo hacía. Decía, para este cargo no, pero te tendremos en la base de datos para la gente logística. Entonces se lo decían a la gente. Pero, por ejemplo, si es una terna son las 3 personas, yo creo que esa persona sí merece una llamada. Sí merece una llamada. Mira, no quedaste en esta oportunidad, sigue adelante y te comento pues el feedback, ¿no? Si te tengo que dar. Ahí sí yo creo que pudieras hacer. O sea, hay cosas que puedes hacer desde el punto de vista masivo hasta lo más particular, que es ya la terna donde seleccionas a la persona que va a entrar. Y más si es interno, porque también tú estás hablando del recurso externo, pero es que a veces las vacantes se cubren con interno y entonces no le das feedback al interno y es peor porque tienes al resentido adentro. Un malestar ahí, hay un malestar ahí. Sí, y también lo he visto que entre pasillos, ¿saben? Mira, que tal se postuló y no quedó, pero no le dijeron nada y quedó la voz. Sí se ha Y visto seleccionaron a alguien de la calle, peor todavía. Sí, he visto Seleccionaron esos a alguien de comentarios la de calle, pasillo. llegó ahí al paracaídas, entonces ese líder viene con todas las desventajas porque entonces va a tener que trabajar con alguien que quería el cargo. Eso es todo. Yo, incluso parte de las cosas que hago en acompañamiento de equipo, tienen que ver con ese tipo de jugadas. Sí, hay muchos escenarios, porque obviamente estamos trabajando con seres humanos, hay muchas emociones en juegos y muchas personas diferentes, muchos mapas diferentes con que enfrentarse. Entonces, bueno, sí está bien aligerar el día de hoy la responsabilidad o la vulnerabilidad de un líder para entender que no es fácil llevar a cargo tanta gente y tener que vestirse de tantos trajes al mismo tiempo. A veces el movimiento, el sistema no da para eso, pues. Pero sí es importante hacerles saber que es una opción. O sea, no es que es una opción, es parte de lo que eres como responsable de equipo y entendemos cuando no se puede hacer siempre, pero tienes que entrar en conciencia de que el momento tiene que estar. O sea, tienes que hacer que pase, ¿no? Tienes que hacer que pase. Total. ¿Qué significa para ti o cómo luce para ti una organización que tenga un clima saludable? Mira, yo creo que ahorita, como dice la NICE, ¿no? La paz mundial, el tema de la salud mental, que no es ningún juego. Gente, cuando yo veo una organización donde la gente va a trabajar y a las 5 de la tarde se va a su casa, sin miedo, porque entonces puede llegar a las 7 de la mañana, pero porque es su horario, pero si llegó a las 8
sin miedo y donde se cree más en la productividad que en la hora en la que llegas o en la que sales. Ujú. Entonces, yo creo que esas son organizaciones saludables donde la gente puede hablar sin reveses, sin miedo a ser rechazado. Cuando, cuando entendemos que el líder es una persona como cualquier otra, con miedos, con luces, con sombras, y yo me conecto como colaborador con ese lado humano, entendiendo que ellos lidian con muchas cosas, que si no logran objetivos, si no dan resultados, pues están poniendo en juegos para lo que fueron contratados, ¿no? Y del otro lado, entender que cuando tú tienes un colaborador y le ayudas a desarrollarse, valoras el que la persona te diga y te muestre sus desacuerdos de frente, que entienda que el cambio, los cambios organizacionales pueden que ocurran producto del entorno, pero la transición ocurre en las personas y que generalmente son dolorosos porque la gente se conecta con lo que pierde, no con el futuro, sino con lo que ya pierde. Tú puedes tener una organización saludable cuando entiendes todo eso. ¿Por qué? Porque no vas a estar, Marial, en la crítica como que es que la gente aquí se resiste en cambio, es que la gente aquí no está comprometida. Mira todas las frases que hay, ¿no? Que te pone como una cosa que no es humana. Yo digo, la gente siempre está comprometida. Ahora, que esté comprometida con algo que tú quieres que esté comprometida, eso es otro tema. Okay. Ese es otro tema. Pero si tú preguntas a los trabajadores con qué estás comprometido tú, te va a decir, yo estoy comprometido. Y te va a decir con qué está comprometido. Entonces, hay que empezar a hablar de manera más humana y entender que si alguien tiene un problema en su casa grande, no lo va a dejar en la casa porque llega a la empresa. Y que si alguien tiene un problema grande en la empresa, no lo va a dejar en la empresa porque se va para su casa. Que este cuerpo es el mismo que entra y que sale del trabajo emocionalmente. Entonces, desde que Maslow hizo esa pirámide, y hay organizaciones, Mariale, que no cumplen ni la primera, ni la básica, ni las necesidades básicas. Entonces, si va subiendo la de realización, la de desarrollo, la de pertenecer, bueno, mira, una organización que cumple lo básico de Maslow ya se va haciendo una organización humana. Entonces, yo te entiendo, jefe, que ayer pegaste un grito y no fue tu momento, pero entiéndeme que no voy a permitir que me pegues grito y conversemos de eso, ¿no? Sin satanizar al jefe. ¿Qué te pasó? Porque el tipo a lo mejor andaba en una cosa, pero entiende que a mí no me gritas más. Y conversemos, como cuando hablas con un amigo, con un familiar. Eso es humano. Entonces idealizamos, no, pero es que él no debió gritar, o él no debió hacer eso, es que es el jefe. Mira que el jefe, bueno, pero y tú es que tú nunca cometes errores porque seas colaborador. Entonces, esas satanizaciones han hecho mucho daño. Cuando nos entendemos humanos, cuando nos entendemos emocionales, cuando nos entendemos falibles, cuando entendemos la diferencia de un error y una falta, nosotros tendremos organizaciones, líderes mucho más livianos, gente más honesta para poder enfrentar y tener conversaciones hacia arriba, para influir en la conducta, porque yo creo que lo que hacen los líderes son los colaboradores, no los jefes. Son los colaboradores los que hacen un líder. Si un colaborador se deja maltratar, pues tendrá un líder dictador toda la vida. Entonces, esas conversaciones yo también las volteo. Yo digo también, vamos a trabajar con el líder, pero trabajamos con ustedes. ¿Qué pasa con ustedes que la gente, que una persona te puede gritar y te quedas allí? Hay una frase que dice, no es que no le voy a pegar a la lonchera, no, pegar a la lonchera. No le pegues a tu dignidad. El trabajo que estás haciendo no lo vas a poder hacer en más ninguna parte. O sea, es humano entender que las organizaciones están hechas por humanos y que no va a pasar nada bueno si ellos no quieren. Cuando entendemos eso, nosotros vamos a estar como más alineaditos en ese sentido. ¿Qué ibas a ¿Cómo decir? hace con la supervisión media? Me parece que tienen una misión bien complicada, bien de lados, ¿no? ¿Sabes? Un poquito allá, un poquito más acá. Entonces, en mi caso han sido las supervisiones medias las que como que no tienen claro o no tienen poder de decisión o no tienen claro cuál es su posición para que las cosas se cumplan, sino que están como intermediarios, ¿sabes? Entonces, tienen como una toma de decisión muy limitada o una conducta muy de posición, dependiendo de, me inclino hacia. Entonces, su trabajo es como bien fuerte, porque es que ni pueden tomar decisiones de mucho impacto, ni tampoco pueden trabajar con el colaborador de manera de que no se vean inclinados hacia el colaborador más que a la parte gerencial. Me Yo parece creo que que es un ayuda, filtro ahí. sí, total, porque ellos son el sándwich de la organización. O sea, yo tengo ¿cómo se llama? La misión de comunicar las estrategias organizacionales y operacionalizarlas a través de mi equipo de trabajo. Entonces,
Ellos son ahí como el sándwich. Yo bajo y también subir las necesidades de los colaboradores para que eso se traduzca en estrategia, en cosas para la gente, ¿no? Si ese trabajo no está bien hecho, es cuando se conforman para mí los sindicatos. Cuando hay, Oh, ok. Mm, para mí, o sea, y lo digo con toda responsabilidad, cuando una persona no se siente escuchada de sus supervisores, va a buscar a alguien que pegue gritos y que a fuerza lo tenga que escuchar. mm, Si un supervisor está formado para traducir las necesidades de los trabajadores y llevarlas arriba para convertirlo en estrategia de beneficio, de mm, compensación, de ok. lo que sea. Si ese trabajo no está bien hecho, yo a los supervisores hay que formarlo también para que negocien hacia arriba cosas, para que lleven un mensaje contundente de una realidad de las operaciones. Porque ese me mandaron, hay que hacerlo, Sí. me mandaron. Pero Ujú, tú tienes unas operaciones que eso no es posible, se traduce en maltrato para las personas, se traduce en carga laboral innecesaria que los estratégicos no saben, no sabe. pero porque ellos no se atreven a llevar la contraria ni a poner ni a aterrizar lo que Mm, está pasando. ujú, Entonces tú tienes que tener supervisores formados para que generen influencia. Yo digo, mm, la influencia se prueba hacia arriba, o sea, la influencia se prueba hacia arriba. Y si él le dio un supervisor, no eres capaz de convencer a la gente de arriba de situaciones, la influencia en tu vida no está, ok, no existe. ok. Porque, no, yo tengo mi equipo de trabajo y me lo lleva bien, no, eso es comunicación efectiva, puede ser otra cosa, no influencia. La influencia se prueba hacia arriba y hacia los lados. Ok. Háblame de tus pares, de tus clientes, que para ver ese proceso de colaboración. Entonces, tú dices, ¿cómo hacer? Tú tienes que formar a los Mm, supervisores para que comuniquen de manera espectacular lo que tienen que comunicar. Tienes que formar a los supervisores para que generen influencia, para que hagan estrategia, para que escuchen a la gente y no necesiten escuchar a nadie más, para mm, que escuchen realmente y eso se traduzca en esto es lo que está pasando y para que puedan decir, para que sepan dar los no también. Cuando algo no y no, muchachos, y la respuesta de este no es esto, sean convincentes. Pues, y mm, para que yo sea convincente como supervisora, yo tengo que tener la oportunidad de decir arriba no estoy de acuerdo, convénceme esta estrategia y caerme a leña para que me digan, lo tiene que hacer Laura y estas son las razones. Cuando yo esté convencida, voy a convencer yo a voy a otro. usar. Ok, No es desde el verticalazo, no ok. es desde lo haces y ya. Entonces yo creo que Mm, los supervisores, si bien tienen un trabajo muy difícil, como lo dices tú, porque mm, son el sándwich desde lo que son la comunicación estratégica para operacionalizarla a través de la gente mm, y llevar las necesidades de la operación para convertirla en estrategia etra- de bienestar, de compromiso y de buen clima laboral. Si hay paz laboral, mira, las cosas van a así. funcionar. Entonces, los programas de supervisores son realmente importantes y tienen que ser distintos a un programa de líderes estratégicos, Listo, listo, porque su perfecto. función es... Es diferente, ok, sus responsabilidades son diferentes, entendido. Así me quedó mucho más claro porque a ese pobre Sandy lo tenía, ese medio de Sandy lo tenía yo, ay Dios mío, pobrecito, casi que no quería que llegaran ahí. Lo que le dices tú, y es algo que yo converso mucho con los estratégicos, ustedes no pueden dejar como bolsa a un supervisor. Cuando un supervisor le dice que no a alguien, tú no le puedes decir a ese colaborador, yo te digo que sí, porque eso es lo peor que le puedes hacer a la Mm, línea media. Lo peor, si tú no estás de acuerdo, llama a ese supervisor, habla con él y le dices, mira lo que acabas de hacer, no estoy de acuerdo porque esta persona tal, y le muestra. Y le dice, mira, tú estás de acuerdo con esto, bueno, si cometiste un error y tal, enmiéndalo. Habla con él, dile que cambiaste de opinión, habla con él, que lo mm, pensaste mejor, pero que sea él el que sí, vaya. mm, No lo dejes como bolsa porque eso es algo horrible con mm, la gente y después esa persona pierde autoridad y es su jefe el que lo ayuda a perder autoridad. Y eso es lo peor que puede pasar en una organización cuando las cascadas no se respetan, esas líneas de mando. sí. Sí, ahora tiene mucho más sentido esto de que la preparación tiene que ser totalmente diferente y puedo rescatar que, bueno, la misión, hacia dónde va la empresa es súper importante, es la matriz de todo, que la cultura organizacional y los valores son los que definen el accionar de todas las personas que lo componen y que tiene que haber una fluidez, o sea, tiene que vivirse tanto los procesos como los valores para poder entender el propósito de la empresa. O sea, para yo sentirme una conexión adicional y tener esa intención de ser parte de un proceso de cambio, de transformación dentro de la organización, porque tengo conciencia de para qué lo estoy haciendo, ¿no? No sé, Total. podríamos seguir este tema mucho tiempo, ¿no? Ya
En respeto a tu tiempo, quería conversar algo que me llamó mucho la atención, si quieres, para ir cerrando, sobre la posición de la mujer y el liderazgo. Yo creo que somos tan capacitadas como los caballeros, solo que tenemos el paso adicional de tener que demostrar un poco más de qué somos capaces, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Y también vi unas características que comentaste entre que hay mucho poder en una mujer líder, pero también hay muchas oportunidades de mejora que pueden enlentecer tu proceso de liderazgo. Mira, una de las cosas que yo creo, Mariale, que nosotras debemos lidiar con muchos hombres de poder que siguen viéndonos como una figura tal vez menos inteligente o menos capaz. Eso es una realidad. Eso ocurre aún en organizaciones. ¿Eso ha avanzado, ha evolucionado? Sí, se ha evolucionado mucho. Yo creo que en la medida que nosotras dejamos de vernos nosotras mismas como una limitación, los otros nos van a ver menos como Mm, una limitación. Pero también yo reflexiono mucho con la mujer, de que veamos cómo nos hablamos entre nosotras, mm, cómo nos hablamos entre nosotros, porque a veces las principales competencias organizacionales son otras mujeres. Y esto también ha bajado, gracias a Dios ha disminuido, pero se siguen viendo. Y te voy a decir como los comentarios, tú ves una mujer y te dicen, ¿quién te refirió? ¿Eres amiga de quién? ujú, ¿No? Y ahí ya está el doble sentido. Le dieron el cargo porque. Entonces pareciera que las mujeres tenemos los cargos altos o las oportunidades. Mira, como consultora me lo han preguntado. ¿Quién te, mi arma? O sea, ¿cómo llegaste tú y tienes esos contratos que tienes? ¿A quién conoces? ¿Conoces al presidente? ¿Conoces? Tengo que llegar porque seguramente conocí a alguien le coqueteé, a quién le piqué el ojo. O sea, no puedo llegar porque yo soy capaz, porque yo soy profesional, porque me formé, porque me eduqué, sino porque tú miras las redes sociales y ese es el día a día, o sea, de una persona que tiene nombrada como gerente general y tú ves los comentarios y a veces son otras mujeres, es con quien. Entonces yo creo que eso hay que sanarlo. No podemos llegar a los cargos y eso me pasó en algún momento de mi vida. Yo llegué a un cargo y el vivir en ese mundo androcéntrico de ver a través de los ojos de la valoración masculina, pues a veces nos queremos parecer a ellos, ¿no? En la mm. competencia, la proyección, el yo soy más fuerte que tú, yo soy más dictadora que tú, yo puedo más que tú, yo soy la fuerte, y nos convertimos en unas Margaret Thatcher. Sí, había Entonces, colocado aquí esa pregunta, o sea, ¿cómo podemos liderizar si no es sin estar en todo el tiempo modo masculino? sí, exacto, pero nos ponemos modo Margaret Thatcher, pero cuando nosotras nos conectamos, porque nosotros tenemos, yo no creo en la solidaridad femenina y, qué sé yo, la proyección masculina, la competencia, yo no creo en eso, yo creo que todos tenemos de todo, solo que es más visible como en un género que el Ujú, otro, ¿no? Pero yo, y yo creo en la solidaridad masculina también, y los ujú, hombres son muy solidarios. Cuando me conecto con ese acobijo que me pasó cuando estaba en la empresa, yo dije, empecé a competir menos y a cooperar más, por ejemplo. mm, Empezar, las mujeres somos buenísimas abrazando equipos de trabajo. Las mujeres coach tenemos mucho éxito por esa capacidad de amar. Y las mujeres que somos coach y madre, mucho más, porque está mucho más desarrollado ese tema de quiéranse, gente, ¿no? Y eso es algo precioso que tú vas a poner allí en el otro para convertir equipos de trabajo bueno, en equipos que quieran trabajar juntos, y los equipos que quieren trabajar juntos son mucho más creativos, mucho más productivos, mucho más felices y por ende mucho más rentables. Y nosotras tenemos esa capacidad. Cuando mm. hablamos, no desde, tú tienes que hablar desde tus capacidades. Y basta que te escuchen hablar para que una persona te crea o no. Entonces, ve, cuando empiezas a hablar desde tu experiencia y cómo hace, y vamos a hacer una dinámica, y cómo entrega, no tengo que ponerlos a dar abrazos a todos, pero sí, mira, una dinámica donde vamos en una palabra de esto, qué hacemos, qué es lo que más te gusta de trabajar aquí, qué es lo que te disgusta de trabajar aquí, cómo Mm, hacemos para que ustedes, cómo quieren sentirse entre ustedes. Yo hago esa pregunta en equipo, ¿cómo quieren sentirse entre ustedes? Sean hombres o sean mujeres, te dicen, queremos sentirnos respetados, amados, valorados. Eso es así, esas son conductas que para una mujer es muy fácil de llevar. mm, Entonces, mira, si nosotras mm, creemos en lo importante que es nuestra condición femenina, mm, tenemos un liderazgo imbatible, imbatible, porque mm, mira, tú lo puedes googlear, pero las empresas que en la junta directiva hay mujeres
son mucho más responsables socialmente, ambientalmente, son mucho más éticas también. O sea, mira todas las cosas que nosotros Mm, tenemos que podemos poner a favor cuando no estamos compitiendo para parecernos a los hombres. Los hombres son maravillosos, preciosos y creo que hacemos excelente muy equipo excelente con ellos, equipo. pero no tenemos que parecernos a ellos para ser buenas. Eso pienso. Entonces, las mujeres, podríamos decir que para empezar a otorgarnos ese título de líder y poder abrazar lo que eso significa para quien en diferente ámbito o en diferentes lugares que te desenvuelvas, es primero abrazar tus competencias, validar de lo que eres capaz de hacer. Y creo que la autenticidad y la genuinidad tiene mucho que ver, porque y va acompañado de este amor, de esta satisfacción de dar y ver el fruto de lo que das, porque cuando hablas de la parte de cuando eres madre mucho más, es que sí, es que la sensación que tienes cuando trabajas, me lo acabas de decir, es que la sensación que tienes cuando trabajas con un equipo de trabajo y ves a todo así, que tú te sientas a verlos todo como engranando, cayendo todo al mismo tiempo, es una sensación maternal. Total, Total. mira, cuando veo gente llorar, por ejemplo, porque tenían unas conversaciones, fueron conversaciones complejas y bueno, eso terminó en llanto y esa capacidad de abrazar, de acunar, de aquí estoy para ti, esa es una habilidad preciosa en el liderazgo. No es pasarle el pañuelo para que se calle la boca, es abrazarlo y decir aquí estoy contigo. Y creo que a las mujeres eso se nos hace más fácil. Sí, creo que tenemos que Porque hacernos no es, conscientes de nuestras claro, capacidades. mira, la tristeza no es una emoción permitida organizacionalmente, no sé, es más permitida la rabia. Ahí te Ujú. enfocas en los Sí. objetivos, vamos, pues, la tristeza no tan así. Y entonces, ¿cómo te conectas con la vulnerabilidad si no abrazas la tristeza? Ujú. Sí. Y enseñarle a los hombres que eso es importante, Sí. ¿sí? Porque a ellos se les hace mucho más difícil. Pero cuando tú ves dos hombres abrazados, a mí eso me conmueve mucho. Es que lo necesitan, esa Lo necesito, armadura eterna en el claro, trabajo, eso agota, eso, claro. wow, sí. Y a mí me dicen, después me dicen, coach, esto no va a salir en ninguna parte. Esto es un espacio protegido. Aquí puedes chillar todo lo que quieras conmigo. No va a salir en ninguna parte. Pero ellos se protegen de eso. Sí. Entonces, qué bonito porque nosotros no tenemos que protegernos de eso tanto socialmente o culturalmente, Mm. ¿no? Hombres que no le paran y ya están empoderados en ese sentido, lloran y está bien. Pero eso no es el común. Ese no es el común. Y Sí, yo pero creo que sí lo necesitan, sí necesitan, y las mujeres este, mm, tenemos un rol y una labor importantísimo en el mundo emocional de las organizaciones, pues tenemos más permiso. sí, 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 podemos, sí, hay que hacerlo. Creo que hay que hacerse nuevamente consciente de qué cosas puedes hacer, de qué manera eso puede impactar y cuáles son los momentos oportunos, venir así como ir sembrando de a poco para después recibir la cosecha. Total. Así es. Mira, mi última pregunta por hoy. Tu transformación, tu pasar, tu transición de la corporación, del mundo corporativo al emprendimiento. Y esto de coleccionar éxitos desde el hacer para volver a ser, ¿tendrán alguna relación? Total, total. O sea, yo trabajé bueno, puedo decirlo porque además yo trabajé en empresas Polar casi 20 años y yo fui por años consecutivos excede expectativa. Esa es una evaluación de desempeño que es el Ultra Plus. Wow, y no sé si esto lo he contado antes, pero la última evaluación que me hicieron, yo no sentí que me la merecía, Mariana. O sea, la última evaluación de excede expectativa, Ujú. yo no sentí que me la merecía. Yo no sentí que ese año yo hubiese hecho algo tan extraordinario como para que la organización me diera ese premio. Y mi jefe, súper, todavía es mi amigo. Cuando yo voy a Maracaibo, siempre nos tomamos un café. Este, un líder súper, súper chévere, lo quiero mucho. Y él me decía que yo movía el territorio así, con un dedito. Yo lideraba 5 estados de Venezuela para los 3 negocios de la empresa en el área de cultura y desarrollo. Y él me decía eso, tú mueves así, con un dedito, ya yo, ¿qué te puedo poner? ¿No? Y esas palabras fueron Mm, para mí un reconocimiento súper lindo, Ese pero fue también tu fue un momento tope. así como que dije, Mm, ya aquí, de ya aquí. como que llegó mi tiempo, ¿no? Yo siempre dije, uno, que no me iba a jubilar allá, Mm, siempre lo tenía yo como meta, yo no me voy a jubilar allá. Esa es la meta de todo empleado de Empresas Polar porque allá tienen su seguro social propio, mm, que es súper bueno, su Sibela, súper bueno, pero yo quería hacer otras cosas. Y yo decía, si yo no hago lo que yo quiero hacer ahorita, ¿cuándo lo voy a averiguar? O sea, yo no mm, quiero que cuando llegue el momento
de mi partida, si queda un momento así de reflexión y de cuidados paliativos y todo eso, ya me estoy poniendo como existencial contigo, pero sí me lo pregunté. Yo decía, no quiero decir que no hice cosas por miedo, no quiero. O Yo sea que quiero. para ti eso que estabas haciendo organizacionalmente era muy bueno, pero o sea, tú Era sentías que muy había algo bueno, más. exacto. El éxito, él estaba en el top, ganaba muy bien, era un ejecutivo, o sea, todo lo que pudieras esperar allí. Pero yo decía, yo quiero hacer por mí, yo quiero conocer otros países Mm, llevando, creando modelos, escribiendo. Yo quiero escribir mi propio libro, quiero hacer mis cosas, quiero lidiar con clientes. Quiero acompañar equipos, quiero liderar, quiero ver si realmente soy capaz de dar una conferencia a gran escala. mm, Y empecé a hacer como estas cosas. Lo voy a averiguar mientras tenga fuerza para hacerlo. Y el momento es esto. Si yo no tengo un cambio, de hecho yo me fui a Caracas a hablar con la jefe corporativa y le dije, ¿cuál es mi proyección en los próximos 6 meses? Porque yo sabía que se estaba viendo un cargo a nivel corporativo y mi nombre había salido en la mesa de conversaciones, pero me decía, el cargo no lo van a ocupar. Esto es para mayo del año que viene y no es seguro que se ocupe el cargo. Yo le dije a esa persona en ese momento, le dije, mira, ando en esto, ando revuelta, ando tal. Ella me dijo, mira, te voy a decir algo, tú eres uno de los talentos que más mueve mis números, pero si tú te estás aburriendo y tienes necesidad de volar, yo creo que estás en un buen momento. wow, Si fuera mi hija, te diría, vuela. Esas fueron sus wow. palabras. Yo salí de su oficina llorando y la gente afuera del centro empresarial creía que me habían despedido porque yo había salido llorando de esa conversación tan profunda con mi jefa. Y bueno, y ella tan bello que me dice todas esas palabras. Y definitivamente fui y puse la carta de renuncia, le dije qué quiere que yo haga para que ustedes consideren que yo hice una buena entrega. Eso fue en agosto. Ella me dijo, quédate hasta septiembre que entregues evaluación de desempeño. Me quedo hasta octubre. Me quedé un mes más de septiembre, porque estoy muy agradecida con esa organización, todavía lo estoy sumamente agradecida. Mm. Siempre seré una embajadora donde yo quiera que esté, de esa empresa tan espectacular, Yo hice las que me pasantías enseñó, allí. Popular. que me enseñó tantas cosas. Entonces, bueno, me fui, toqué la puerta en Colombia, llegué a un proyecto, fui a Santa Marta y llegué a una reunión que me habían referido con la de recursos humanos. Mira esto tan loco. Llegué a la reunión con una de recursos humanos. Yo estaba afuera y estaban esperando un consultor para trabajar un programa y el consultor no se presentó. Y cuando yo llego afuera, yo le digo, mira, vengo a buscar tal, tal, y me dice, ¿usted es la consultora? Yo le dije que sí porque yo era consultora, pero yo no sabía que ella estaba esperando otro consultor, la secretaria. Cuando entro a la reunión, la de recursos humanos se asombra a lo que me ve, pero me dio la oportunidad de presentar. Yo no llevaba presentación, pero lo llevaba un brochure ahí. Y empiezo a conversar y me empieza a preguntar, ta, ta, ta. Me dieron el programa, Wow. me dieron el programa. Entonces, estar ahí preparada, entonces, cuando estás preparada y la oportunidad llega, esa es la mejor suerte que puedes tener. Cuando estás preparada y la oportunidad llega, ¿no? Y así salí, entonces, a buscar lo mío, a buscar mis horizontes, a buscar ya he recorrido México, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, he estado en California, he estado en Miami, que yo decía en California, en una conferencia en California me llamaron, yo estaba en Santa Bárbara, Venezuela, y me llamaron porque un director de Polar me refirió. Y Wow. me llamaron, me entrevistaron varios consultores. La empresa era una empresa de ventas, era para una convención de ventas de los latinoamericanos. Me eligieron, recuerdo que habían 3 gringos en la conferencia y le pusieron traductores para que yo pudiera estar. Imagínate tú. Cosas, Mariales, súper grandiosas que yo no me, que yo tenía mis sueños vivir, pero que no tenía en mis sueños que fuera tan rápido, Wow. tan rápido. He estado abriendo conferencias importantes en convenciones en Miami, repitiendo, y yo no esperaba que fuese tan rápido, ¿no? Cada día salen más cosas y le doy gracias a Dios. Y siento que ahorita estoy haciendo cosas que me dan, pero sentido a mi vida. Y no era que Polar no me le diera, claro que me lo daba. Mm. Y me encantaba el trabajo. Tenía el mejor trabajo que una empleada puede tener, eso pienso. Pero ahora tengo el trabajo que yo elegí y que estoy construyendo y que me encanta, encanta. Entonces, Entonces, no ¿cómo te dio sale? tiempo de vivir el duelo, no tuviste duelo de esta transición. Sí, tuve duelo porque recuerdo que mi jefa me decía, si tú quieres, te das unos 6 meses sabáticos. Si te arrepientes,
te viene, o sea, como un permiso no remunerado. Mm, Y le dije, no, no lo voy a aceptar porque es muy tentador. Yo no me voy mm, a ir con un plan B porque si tengo una pataleta afuera, me dicen que no, me voy a regresar con mi papá mm, polar. Y no quiero eso. Mi ok. plan A tiene que funcionar. Así ruede, llueva o relampaguee. Y sí viví el duelo porque es una empresa que amo. O Mm. sea, cuando yo veía que estaban la gente y estaban haciendo las cosas, las convenciones, todo lo que yo vivía, yo decía, "Ah", y claro que vivía el duelo, ¿no? Y todavía, créeme que a veces yo veo y yo digo, Dios mío, porque los amo y hacen cosas maravillosas y es una empresa súper adelantada, cree en la gente, cree en los principios, en los valores. Entonces, siento que mi corazón está allí con mucha gratitud siempre por ella, ¿no? Y Mm. viví ese duelo. Pero con mucha gratitud también, Mariale, porque la conexión con mi emprendimiento, con lo que yo estaba generando, empezó a agarrar forma. Empecé a crear mi logo. O sea, yo soy modo que me paso el testigo y empiezo a trabajar en lo que quiero. Entonces, contraté a alguien que me hiciera el logo. Entonces ya eso me entusiasmó porque era mío. Y quedó bello. Fueron 10 logos y eso puede ser otro podcast. El trabajo para hacer el logo, para desarrollar esto, cómo fue mi primer cliente. Yo empecé lo que me decían que no. Entonces mis amigas consultoras, las que yo contrataba cuando estaba de aquel lado, empecé a conversar con ella y me decía, hay clientes que te van a decir que no te va a dar mucha rabia. Entonces yo me acordaba, yo decía, bueno, nadie te conoce afuera todavía, vas a empezar a querer. Mm. Yo misma me miraba en el espejo y decía, a mí misma, date un poquito de patear la calle y empezar que la gente apenas te está conociendo, ¿no? Pero hoy tengo clientes maravillosos, he tenido clientes en Caracas, en Venezuela, me han llamado de Azote. O sea, yo he dicho que no porque no puedo, no tengo agenda, pero gracias a Dios estoy muy ocupada y estoy muy ocupada humanizando organizaciones. Y estoy muy ocupada creando una marca en la que las empresas están creyendo cada día más. Eso me hace sentir sumamente orgullosa, feliz y convencida que este es el camino. El camino es humano, no de librito. No es el Mm. líder todo cualidad. Eso no existe. Yo cuando pintas un camino de verdad, los mismos líderes se conectan más contigo. Esa es mi experiencia. Sea, que creo que Empresas Polar fue tu escuela para saber cómo debía lucir una organización. Fue tu Total, modelo. Ujú. total, total. Porque es de verdad. Y tú ves un presidente de una compañía que se sabe muchos nombres de empleados, que come con ellos, que realmente es humano. Y yo digo, es verdad. Trabajé en una empresa que el presidente llegaba a una oficina y te llamaba por tu nombre, ¿no? Y esas Mm, cosas ocurren. Entonces, mm. conversaciones donde yo le decía a mi jefa corporativa, no estoy de acuerdo contigo y no estoy convencida y tengo mucha rabia y mañana tenemos otro round, así, ¿no? Porque hoy ella decía, ok, ahorita no sigamos hablando porque no están buenos los ánimos. Mañana hablamos. Ella estaba molesta y yo estaba molesta. Y mañana lo llamábamos y yo decía, chama, si ella estaba molesta, yo también. Entonces hablemos. Y era mi Mm. jefe. Entonces yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que creer que si no estás logrando algo que quieres lograr vas a estar, hola, y yo era mi amor? No es verdad. No estás logrando, te va a dar rabia. Lo importante es que no ofendas, que no descalifiques, que no insultes, que no agredas. Eso es lo Entonces, importante de cuando la cultura organizacional está, es médula, es el aceitito de todas las áreas. Esa es la importancia de una cultura organizacional cuando se vive, no cuando existe solamente en papeles, cuando se tiene total, claro, pues cada persona que compone la organización la va a vivir y va a ser portadora de lo que eso significa. Entonces, como te digo, siempre somos todos los que lo conforman son los que le dan vida. Muchas veces son los ejecutores los que le dan vida a todo lo que tiene que ver con la organización, más allá de la parte gerencial, porque es que son los que viven el día a día, los que tienen ese motor total todo el tiempo encendido con ese aceite calientito. ¿sabes qué también me pasa mucho? Es algo en lo que me cuido y bueno, con mi equipo de trabajo hoy, y es como esa coherencia con lo que vendo, ¿no? Por ejemplo, yo contraté consultores que los veía tratando a su equipo de trabajo y yo decía, Dios mío, tú vas a ir a mi empresa a hablar de liderazgo humano, de ese líder lindo que es empático, que escucha, que es capaz, que es servicial, que es asertivo y toda la lista de contar. Pero te escucho hablando con tu equipo, descalificándolo porque salió mal Mm, una diapositiva, por ejemplo, mm, y ridiculizándolo delante de la gente. Y tú me vas a venir a dar un curso de liderazgo. Es en serio. Y eso pasa mucho. mm. Y eso
pasa mucho. Entonces, yo le digo a los coaches que están viendo esto, si lideraste equipo de trabajo, tienes un equipo de trabajo, haz como tu encuesta a ver de qué piensan ellos de ti. Si son capaces de decirte que no están de acuerdo de frente, si son capaces de decirte lo que no les gusta de ti de frente, si son capaces de manifestarte que tu idea no es buena y que ellos pueden darte una y rebatirte. Si ninguna de estas es, revisa los cursos que le está dando a las empresas. Aplícalo para ti. Sí, Eso qué pienso. bueno. Sí, ellos tienen que, por eso cuando dices que al líder también hay que prepararlo, o sea, hay que decirle qué significa ser líder, o sea, qué estamos esperando de ti dentro de este entorno que te toca desenvolverte y las personas que toca dirigir. Entonces, aterrizar conceptos sigue siendo para mí importantísimo para que todos estén claros, no suponer que ya lo debes saber porque, sino, bueno, es que depende de cada organización y cada cultura, lo que cada quien tiene significados diferentes. Entonces, esa transparencia me parece que facilita mucho la razón y el para qué de las personas hacen, por qué las personas hacen lo que hacen. Tener que observar gente que para mí literalmente están congeladas en los puestos ha sido dramático. O sea, ha sido, wow, veo tanto potencial en las personas y no tienen la oportunidad de desarrollarse porque es que no hay una cultura de comunicación, una cultura de valoración, no hay una cultura de poder exponerse, de poder ofrecerse, que yo sí fui reclutado para un puesto, puedo servir para otro. O sea, hay muchas vertientes que forman parte de un todo que tiene que observarse como con lupa para poder, pero hay que querer hacerlo, hay que querer. Total. Sí, yo estoy de Sí. acuerdo con eso. Y definitivamente por eso es que tú dices, cuál es ese propósito organizacional? ¿Cuál es la promesa de valor que le estás haciendo al mundo? Mm, ¿Sí? A través de tu producto o de tu servicio. ¿Cuál es la gente que va a ser, cuáles son las capacidades que van a enfrentar los desafíos hoy para mover ese resultado? Y crea un ambiente donde la gente quiera estar. Crea una empresa donde la gente quiera estar y quiera hablar bien de ella, como yo hablo de la que salí. así Si, es, si, así es. si haces ese trabajo, mira, la gente va a dar el corazón Entonces, por eso digo para... que las preguntas son totales, porque si tú como gerente te preguntas, bueno, ¿cómo quiero que la empresa, que las personas hablen de mi organización? ¿Cómo quiero que la vean? Y esto no es nada más de la puerta para afuera, clientes externos, pues tengo que empezar de adentro, porque son los voceros de tu marca, son los voceros de tu proyecto. Sí, Cerremos otra vez brevemente con qué tiene que ver soltar los monos y crear una cultura organizacional saludable. bueno, soltar los monos tiene que ver con el delegar al más alto nivel. Es entender que la mejor cultura organizacional se establece cuando la confianza de que la gente que trabaja contigo es capaz de hacer las cosas que tiene que hacer para que tú te dediques a lo que Mm, debes hacer tú, empiezan a pasar cosas buenas. Y soltando los monos tiene que ver mucho eso, soltar creencias, soltar pasado resentidos, soltar resignación, eh, y soltar cargas que no te ayudan a liderar de manera ligera, estratégica y sostenida. Creo que eso lo resume. Y quiero decir que no se ahorren el proceso de selección, no se lo ahorren porque la gente que hace realidad, el propósito organizacional y la rentabilidad es la gente que está mejor preparada y eso cuesta. Entonces, no se mm, ahorren eso ni se ahorren el mm, desarrollo, porque es la que va a hacer realidad que tu empresa se vaya a otro nivel. Yo creo que hay que mm. reflexionar mucho sobre eso. Sí, debemos seguirnos viendo el talento humano como una inversión, como, como una de las matrices principales para que tu desarrollo, para que el desarrollo organizacional se extienda y se perpetúe. Laura, para mí ha sido un placer, porque tenemos mucho tema. Esto hay, como te dije, hay muchas vertientes, muchas áreas que si la ponemos, mira, cómo entrelazar los departamentos, las funciones, cómo hacer que tengan una existencia complementaria, como, o sea, se me ocurren muchísimos temas que podemos desarrollar para aligerar el mundo organizacional y vernos como un ser integral, completo, que desarrollamos muchos roles, entre esos ser profesionales y que no vamos por parte a una organización, vamos completos. Entonces yo estoy Bueno, para mí, sumamente agradecida por tu tiempo, por tu disposición tan pronta, por tu ganas de entregar y servir, por brindar herramientas de crecimiento personal y profesional. Y este espacio para ti está a la orden. Utilízalo en este momento para compartir tus redes sociales y en cualquier otra oportunidad que lo necesites. bueno, Laura La Rosa, soy Laura La Rosa en todas las redes sociales y www.lauralarosacoach
en mi página web. Por allí pueden estar. Así que para servirles y con muchísimo gusto, es un placer también esta conversación, esta tertulia contigo, Marial, es sumamente agradable, fresca. Me sentí en una conversación y es muy lindo porque no me sentí ni interrogada. Eres muy buena conduciendo tu programa, así que te deseo muchísimo éxito y estoy a la orden para que sigamos hablando de los temas organizacionales. A mí me encantan, me apasionan. Seguro Y que bueno, vamos a tener muchos más encuentros porque hay momentos en que pretendo dirigirlos netamente a herramientas de profesionales para que la gente internalice y se vuelva líder de su propia realidad y saber hacia dónde quiere ir y a dónde quiere participar para ayudar a los demás a crecer. Entonces, este espacio está a tu orden, agradecida totalmente. bueno, muchas gracias, un abrazo grande y bueno, será entonces en una próxima oportunidad que espero sea pronto.